y minería, también diplomada en salud ocupacional y magíster en dirección de personas y organizaciones. Especialista en gestión de riesgos psicosociales y bienestar laboral, también cuenta con experiencia en liderazgo de programas preventivos y desarrollo de ambientes laborales saludables. Presentamos con fuertes aplausos a Yesenia Piña Vargas. Hola Emi, un gusto, ¿me escuchan? Sí se logra escuchar. Muy buenas tardes. Súper, voy a encender mi cámara mientras me presento y posterior a eso voy a apagarla porque estoy con inestabilidad en la red. ¿Ya? Un gusto conocerlos a todos, gracias por la invitación. Como bien mencionaba Emi, soy psicóloga de profesión, actualmente diplomada también en salud ocupacional, magíster en dirección de personas y organizaciones. He trabajado en el área de la minería, actualmente estoy trabajando en el servicio público acá en Chile. Y la idea de esta ponencia, como bien menciona nuestro eje, es poder conversar sobre los riesgos psicosociales asociados a nuestras organizaciones, mostrarles desde mi experiencia cómo hemos logrado gestionarlos en Chile y poder también empaparme con sus experiencias, con sus preguntas, poder enriquecer también este simposio y la invitación. Así que agradecida. Voy a compartir pantalla. Menciónenme, por favor, si es que acaso logran verla. Súper. ¿Se ve? Sí se logra visualizar. Bien. Vamos a cambiar el moderador. ¿Se ve pantalla completa o modo presentación? Sí está en pantalla completa. Ya. Súper. Muchas gracias de mí. Bueno, efectivamente, como ya les había mencionado, hoy quiero que conversemos un poco sobre sobre la fatiga laboral, cómo esta se ha convertido también en un riesgo para la salud y la seguridad. ¿Ya? Quiero que hoy día revisemos entonces qué es la fatiga laboral, por qué es un riesgo organizacional, desde las consecuencias, a entender también a través de las cifras y algunos ejemplos, el aprendizaje que hemos tenido hoy en día en cuanto a minería y también otros sectores relacionados a la fatiga. También comentarles qué es lo que funcionó y qué es lo que no ha funcionado en esta gestión, presentarles algunas innovaciones que son aplicables a todos los sectores hoy en día en Chile relacionado a una herramienta que conocemos nosotros como cuestionario CALSM y ver también cuál es el roadmap de las nuevas generaciones, el equilibrio vida-trabajo privada y el rol de liderazgo que hoy en día debiesen tener las jefaturas también. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Hoy día no tan solamente es entender qué es la fatiga, sino que también aprender cómo podemos gestionarla para prevenir los riesgos y mejorar el bienestar de nuestros trabajadores. ¿Qué es la fatiga? La fatiga no tan solamente es esa referencia que tenemos todos de decir, hoy estamos cansados después de un día largo de trabajo, sino que la fatiga es un estado de agotamiento físico y mental, el cual se va acumulando y va afectando nuestra capacidad de rendir y de mantenernos seguros. En este estado, la persona, lo más probable es que tenga mucho menos energía, que tenga menos concentración, que sea más lento en sus reacciones, y esto también va a provocar que esté mucho más propenso a cometer errores. Tenemos el caso, por ejemplo, de un conductor de maquinaria pesada. En alguna de las ponencias escuché que también habían trabajado en minería. Este conductor de maquinaria pesada trabaja arriba de un CAEX, un camión gigante de muchas toneladas. Lleva un turno de más de 12 horas. Se comenzó a sentir somnoliento. Su pérdida, o sea, su tiempo de respuesta va a ser mucho más lento. Lo más probable es que pierda el tiempo de respuesta. Y esto va a generar un accidente. Este accidente, en el menor de los casos, pudiese tener pérdida económica y en el mayor de los casos, y es lo que siempre queremos prevenir, que no hayan pérdidas humanas, o sea, accidentes de tipo fatal. No obstante, no tan solamente tenemos esta fatiga a nivel física, sino que también tenemos la fatiga administrativa. Entonces tenemos el caso de este administrativo, trabajador del sector público, con mucha carga, con mucha presión, lleva más de 10 horas frente a la pantalla, va a tener obviamente si se siente fatigado una pérdida de atención, una pérdida de concentración, y esto va a provocar que tenga errores de carácter administrativo, ¿ya? Pero no tan solamente vamos a hablar de estos errores administrativos, de esta pérdida que se pueda generar quizá a lo mejor de algún administrativo que está haciendo un balance y pueda generar pérdida económica,
sino que también cuando nos vemos enfrentados a la fatiga de manera prolongada, se va generando en nosotros también una irritabilidad. Y esto puede generar conflictos dentro de la organización, dentro de los equipos de trabajo. Mencionarles que según la Organización Internacional del Trabajo, al menos uno de cada 5 accidentes está relacionado con la fatiga. En línea con esto, entonces, es importante que hoy día sepamos que la fatiga está reconocida como un riesgo psicosocial porque no tan solamente daña al trabajador, sino que también afecta a la organización completa. Se relaciona hoy en día con el burnout, con la irritabilidad, como yo les había mencionado en la slide anterior, con conflictos interpersonales. Y entender que un trabajador fatigado no solamente va a rendir menos, sino que también va a aumentar la tensión dentro de un equipo. A modo de ejemplo, en un colegio acá en Chile, tengo el caso de una profesora que estaba con sobrecarga, terminó con una licencia médica producto de esta sobrecarga y eso afectó la convivencia escolar debido a que sus compañeros tuvieron que asumir su rol y esto generó también un desgaste en sus compañeros, pero también afectó el rendimiento de sus estudiantes. Entonces, si se dan cuenta, la fatiga no es tan solamente el evento en sí, sino que es una cadena de consecuencias que se van a generar a raíz de esta fatiga. En cuanto a cifras, según informes de seguridad laboral en Estados Unidos, al menos el 13% de los accidentes laborales están vinculados a la fatiga. Además, en un estudio de salud ocupacional, donde se documenta el exceso de turnos en el área médica, se menciona que al menos el 20% de los errores médicos están asociados al cansancio. Y como última cifra, en encuestas de condiciones laborales realizadas en Estados Unidos y en Europa, alrededor del 40% de los trabajadores reportan sufrir somnolencia crónica. Como se pueden dar cuenta, estas cifras en realidad demuestran cuál es la magnitud de este problema. ¿Cómo lo gestionamos hoy en día en Chile? Para nosotros, en cuanto al área de la minería, fue en realidad un laboratorio el poder gestionar o el aprender a gestionar la fatiga. Tenemos en relación a esto mismo, a esta misma área que es la minería, trabajadores con jornadas de más de 12 horas, trabajadores con turnos 20 por 10, 20 por 20. Algunos están también a gran altura, lejos de sus familias y empiezan a enfrentar también un desgaste que no es menor, entendiendo que somos seres biopsicosociales. Obviamente la fatiga no tan solamente va a afectar a nivel físico, sino que también a nivel emocional cuando es prolongada y también va a afectar en la forma en cómo nosotros nos desenvolvemos con nuestro entorno. Entonces, entendiendo cuál es el contexto de la forma en cómo se genera la fatiga y entendiendo que tenemos tareas críticas, es que nos obliga a nosotros como país entonces a desarrollar programas específicos para la gestión de la fatiga y la salud mental. ¿Cuáles fueron las estrategias que se han ido aplicando? Traté de resumirlas en este cuadro, en estos 4 pasos importantes. El primero de ellos es poder identificar el riesgo. Entonces, debemos detectar dónde y cuándo la fatiga puede afectar el trabajo. Esto va a significar que revisemos los turnos, el trabajo nocturno, los viajes frecuentes, las tareas críticas, donde un error también puede ser muy peligroso. También hay que considerar factores de carácter personal. O sea, no tan solamente debemos identificar el riesgo en la tarea crítica, sino que también identificar si tenemos trabajadores con enfermedades crónicas. Podemos generar un accidente fácilmente o provocar que se accidente el trabajador si desconocemos, por ejemplo, que el trabajador padece de diabetes. Entonces, tenemos un trabajador a más de 800 o a más de 2 kilómetros de un centro asistencial. El trabajador puede sufrir una hipoglicemia arriba de un CAX y esto va a generar un accidente de tipo fatal. ¿Ya? Además de considerar estos factores personales, también debemos considerar los factores organizacionales. ¿Cuál es la cultura de nuestra organización? En base a eso, recién poder considerar de qué forma podemos gestionar la fatiga. Por ejemplo, en la minería acá en Chile, los turnos de noche y las faenas en altura son las que presentan el mayor riesgo de fatiga. Así que por lo mismo se prioriza la prevención, al menos en esos casos. Como segundo ítem, luego que logramos identificar el riesgo, realizamos la planificación y control. Entonces, organizamos el trabajo de manera que podamos reducir la fatiga y esto incluye el poder diseñar turnos que sean equilibrados, con rotaciones, descansos, pausas adecuadas. Y a la vez también se puede implementar un programa de fatiga y somnolencia, que es un sistema formal que ayuda
a gestionar y prevenir la fatiga, pero con protocolos que sean claros, protocolos que sean entendibles y aplicables también. Hacer pausas activas, por ejemplo, cada 3 horas en faena minera puede ayudar fácilmente a disminuir los accidentes relacionados con el cansancio. Como tercer punto, luego de que logramos identificar el riesgo, planificamos y diseñamos los controles, viene la parte del monitoreo y la mejora continua. Observamos cómo la fatiga afecta en el día a día y cómo mejorar entonces continuamente. Y esto lo hacemos a través del diseño de indicadores, de los KPI. ¿Ya? Nos va a mostrar el KPI qué errores, qué incidentes y de qué forma podemos reportar el control de esta gestión. Asociado también a estos KPIs que nos van a mostrar cuáles son nuestras datas, es el incorporar tecnología. eh, Tecnologías como aplicaciones, sensores o SmartBand. En Chile está el uso del Optaler, está el uso de CareU, que es un SmartBand, y nos va entregando data importante del trabajador relacionada a su salud física. Em, Como cuarto punto, pero no menos importante, un segundo. Como cuarto punto, pero no menos importante, es el poder entonces entender que debemos trabajar esto desde una cultura preventiva de autocuidado. Fomentar una cultura donde la fatiga se gestione de una manera consciente, y esto va a significar que debemos capacitar a los trabajadores y a los supervisores. Se hace la diferencia en este caso de que no tan solamente debemos capacitar a los trabajadores, sino que también al supervisor, ya que de esta manera provocamos que cuando el trabajador alerte sobre el hecho de estar fatigado, el supervisor comprenda que esta situación no es el trabajador diciendo no quiero trabajar, sino que efectivamente es la forma de prevenir que no se genere un incidente en la labor propia del trabajador, ¿ya? Entonces, de esta forma también detectamos la fatiga, promovemos que las personas reporten el cómo se sienten sin miedo y generamos un nivel de conciencia de que la fatiga es un riesgo de toda la organización y no tan solamente del trabajador. En línea con esto, las empresas hoy en día fomentan el reporte de la fatiga y están viendo que tenemos muchos menos accidentes y existe una mayor confianza también al interior del equipo. Desde esta línea y desde las estrategias que se han aplicado en minería, algunas han funcionado, algunas no. Comentarle qué es lo que funciona da resultado cuando se escucha a los trabajadores. Es muy importante diseñar o gestionar los riesgos en base también a la realidad propia de cada tarea, a la realidad propia de cada centro de trabajo. Cuando el liderazgo se involucra, los cambios son mucho más reales. Por lo tanto, aquello que funciona en la gestión de este riesgo siempre va a estar ligado y va a permitir que el diálogo sea necesario y que también los trabajadores se sientan escuchados. Esta comunicación constante nos va ayudando a que no tan solamente las medidas se vean como imposiciones, sino que se vean como medidas de protección, donde el trabajador entienda que no es un número para la organización, sino que es más bien parte importante de la gestión de esto mismo. Pero existen algunas cosas que no funcionan, al menos en la gestión de este riesgo, y es cuando imponemos las medidas, imponemos sin preguntar, no hacemos partícipe al trabajador de la construcción de estos mismos, de la misma gestión. En algún momento, en una de las empresas que trabajé de minería, intentamos reducir los turnos, pero no consultamos la logística del transporte. Esto generó muchos más problemas de los que nosotros necesitábamos en ese entonces. Por lo mismo, es importante que se trabaje al menos en la gestión de este riesgo con todos los stakeholders, con todas las personas involucradas. No tan solamente trabajarlo desde el área de la salud ocupacional, sino que también trabajar con el área de recursos humanos para diseñar una buena rotativa de turnos, trabajarlo con el área de hotelería para disponer también que las habitaciones en donde descansan los trabajadores sean las más adecuadas. Y además, trabajar también con el área de transporte y así sucesivamente. La forma ideal de trabajarlo es que sea integral, ¿sí? Y súper. Pero no tan solamente tenemos hoy en día fatiga en la minería, sino que en Chile hemos estado enfocando el trabajo en otros tipos de contextos, por ejemplo, en educación. Tenemos una alta carga académica con los maestros, con los docentes, donde deben impartir quizás múltiples cursos y tienen la presión constante hacia los resultados que deben reportar.
En cuanto al área de la salud, por ejemplo, también podemos ver la fatiga, ya que están enfrentados a turnos de más de 24 horas, y ya lo mencionamos en el slide anterior, errores médicos, el burnout también, que de hecho aparece justamente este concepto de burnout, este concepto de trabajador quemado en el área de la salud. Y como último punto, en el sector público, se ven enfrentados también a largas jornadas de trabajo y a la presión política que puede traer la labor propia en sí. En línea con esto, hoy en día en Chile, comentarles que quizás no es una herramienta tecnológica, pero sí es una herramienta que es conocida como el cuestionario de evaluaciones de ambientes laborales de salud mental. Es un instrumento que ocupamos que es obligatorio de aplicar tanto para empresas como para instituciones en Chile. Consta de 88 preguntas que evalúan los riesgos psicosociales en el trabajo, organizándolo en 12 dimensiones. Mide carga de trabajo, mide ritmo, mide liderazgo, apoyo social, claridad de rol, relaciones interpersonales y presencia de acoso también. Su aplicación hoy en día nos permite detectar factores de riesgo, implementar medidas preventivas, promover la salud mental de los trabajadores, y esto se logra mediante un ciclo de aprendizaje organizacional, el que va asegurando la mejora continua en la gestión de los riesgos psicosociales. Entonces, quizás no mide solamente la fatiga, sino que mide el riesgo psicosocial y laboral completo, pero es una herramienta que nos ha permitido identificar, evaluar y gestionar con el fin de proteger la salud mental de nuestros trabajadores, fortalecer el clima laboral y fomentar, obviamente, la mejora continua. ¿Ya? Este proceso de cuestionario SEAL se desarrolla en distintas etapas, todas son fiscalizables por nuestra Seremi de Salud, y se inicia con la conformación de un comité de aplicación dentro de la misma organización, que va a ser el encargado de llevar a cabo el proceso de aplicación de este cuestionario. Se sensibiliza a los trabajadores sobre este cuestionario, luego se aplica, se mide cuál es el nivel de riesgo en bajo, medio y alto, y dependiendo de los niveles de riesgo, entonces se diseñan también, en base a este análisis de los resultados, medidas de intervención, las cuales van a tardar en ejecución aproximadamente 1 año y medio, y cada 2 años todas las organizaciones en Chile deben aplicar este cuestionario. ¿Ya? Se realiza una reevaluación cada 2 años y permite también ir cerrando el ciclo, verificando que las medidas que cada organización se propuso se hayan llevado a cabo, y así entonces encaminarnos un poco más a entornos laborales mucho más saludables, mucho más sostenibles, o sea, y mucho más sostenible en el tiempo. Sin embargo, existen también muchos desafíos, no lo veo como una problemática, sino que desafíos a largo plazo en la relación de la gestión de lo psicosocial dentro de las organizaciones, entendiendo que hablamos quizás de algo que es subjetivo, que no es medible. Por ejemplo, una exposición a ruido. Sabemos que, por ejemplo, acá en Chile deben estar, no pueden estar expuestos a más de 85 decibelios. Es algo que puedo medir, que puedo prevenir. Pero esta es la forma en cómo buscamos hoy en día poder medir los riesgos psicosociales, que son subjetivos. Sin embargo, vamos a estar enfrentados a otros desafíos. Y estos desafíos trato de dividirlos en tres. Primero de ellos es una cultura preventiva. La fatiga no es tan solamente responsabilidad del trabajador, esto es responsabilidad del sistema de trabajo en el cual está inserto. El café va a ayudar al menos por 1 hora, pero la gestión organizacional es la única solución real para esto. Como segundo punto, el bienestar y las nuevas generaciones, entender que hoy en día los jóvenes ya no negocian su bienestar, prefieren un trabajo mucho más flexible que les permita una calidad de vida. Y ha ido esto también, yo creo, obligando a las organizaciones a innovar en programas de salud mental. En encuestas recientes que se aplicaron acá en Chile, alrededor del 70% de los jóvenes profesionales dicen que dejarían su empleo si esto afectara su bienestar mental. Y yo creo que más de alguna vez, quizás también de los presentes, y me incluyo, lo hemos pensado. Y como último punto, como último desafío de este roadmap, es hablar sobre liderazgo empático. Hoy en día un jefe empático puede prevenir mucho más que cualquier protocolo, y cuando los líderes logran escuchar, el trabajador también siente que su bienestar importa. De hecho, a modo de ejemplo, en una de las empresas donde trabajé, un supervisor comenzó a preguntarle cada mañana a todos sus trabajadores cómo se sentían.
Y esto al poco tiempo hizo que se redujeran los conflictos dentro de ese departamento y a largo plazo también las ausencias, ¿sí? Entonces, desde lo que les he mencionado ahora, desde lo que les he compartido en cuanto a mi experiencia, quiero invitarlos a pensar qué acción podrían ustedes, por pequeña que sea, implementar el día de mañana dentro de sus organizaciones para reducir la fatiga. Puede ser algo muy simple, como implementar pausas activas de 5 minutos o revisar cuáles son los turnos de sus equipos. Ujú. Entonces, esta es una pregunta que me gustaría que respondiéramos ahora al final, pero antes, algunas reflexiones para ir dando ya cierre a la ponencia. La fatiga muchas veces no se ve, pero sus consecuencias son súper claras. Tenemos accidentes, errores, desgaste emocional. Si nosotros logramos cuidar la energía de las personas, cuidamos también a sus familias, sus vidas y la productividad de la organización. Creo que es importante entender que es inherente a nuestro rol el acompañar y gestionar desde lo normativo, pero también debemos hacerlo desde lo ético. En serio, debemos creer que estamos generando espacios de trabajo sanos y seguros y de esta forma también poder mitigar aquellos riesgos que se encuentran dentro de nuestras organizaciones, siempre en pos del bienestar de cada uno de nuestros trabajadores. Quiero agradecerles entonces la instancia, dejo el espacio abierto hacia las preguntas, a los comentarios. Muchas gracias, licenciada Yesenia, por esta magnífica presentación en nombre de todos los presentes, am, por, por compartir su conocimiento sobre el tema fatiga laboral, el riesgo oculto para la salud y la seguridad. A continuación, vamos a proceder con la sección de preguntas. Si desean participar, pueden escribir sus consultas por el chat o levantar la mano virtualmente y con gusto le daremos el pase para que puedan encender el micrófono. Parece que no hay preguntas de mí. Bien, bueno, nos acaban de enviar. ¿La fatiga crónica influye en la percepción Autopercepción. del desempeño laboral? Sí, efectivamente la fatiga crónica cuando es prolongada genera estados de ansiedad constante, es una alerta constante y aunque suene un poco coloquial, es ponerse los lentecitos de la ansiedad y la realidad la percibimos de una manera completamente distinta, desde esta posición de no puedo, no tengo las herramientas necesarias para el trabajo, para la labor que se me está contratando, sin embargo no es así, pero como estoy en este estado constante de ansiedad, lo más probable es que no vea la realidad como tal. Tenemos una segunda pregunta en su experiencia, ¿qué indicadores prácticos permiten identificar de manera temprana la fatiga laboral antes de que se traduzca en accidentes o enfermedades ocupacionales? Existe un protocolo que se llama IPIECA, que es el protocolo de la gestión de la fatiga en Estados Unidos, pero para el área petrolera. Sin embargo, en alguna de las empresas de la mina Spence donde trabajé, logramos bajar este protocolo y existen algunos cuestionarios breves, como el de Karolinska, que pregunta ¿qué tan fatigado te sientes hoy? Te ofrece 6 estados y estos estados te arrojan un porcentaje y te dice, perdón, un puntaje y te dice si es que acaso estás fatigado o no. Y ya con esto tú puedes hacer el autorreporte con tu jefatura. Entonces no necesariamente llegas al proceso de la fatiga. Muchas gracias. Continuamos con la tercera y última pregunta. ¿Cómo pueden las empresas fomentar una cultura que normalice hablar de la fatiga y el cansancio sin que los trabajadores teman a ser vistos como poco productivos o débiles? Em, yo creo que la forma de fomentar una cultura que empieza a normalizar esto es incluyendo a las jefaturas. Cuando el trabajador ve que es la jefatura quien está diciendo, sabes que este es un proceso de fatiga, esto es importante, no queremos que te accidentes, da cierta legitimidad al diálogo. Entonces permite que ya el trabajador no sienta que está siendo acusado por sentirse fatigado ni que tampoco se está poniendo en duda su estado de fatiga.
Entonces, siempre es importante ser partícipes a las jefaturas en cuanto a la entrega de la información y en cuanto a la gestión también en este caso, de este riesgo psicosocial que es la fatiga laboral. Muchas gracias, licenciada Yesenia, por la ponencia, por sus respuestas a las preguntas. A continuación, le presentamos el certificado para reconocer su valiosa participación. Hacemos entrega a Yesenia Piña Vargas por su ponencia Fatiga laboral, Fatiga laboral, el riesgo oculto para la salud y la seguridad, eh, como participación para la quinta edición del Simposio Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Súper, muchas gracias, Emi. Me despido. Ha sido una excelente jornada, es una excelente instancia la que tienen, donde ustedes como estudiantes puedan escuchar a los distintos ponentes que han tenido durante estos días, donde también se puedan empapar de nuestras experiencias. Así que un saludo desde Chile, un saludo fraterno, que tengan un buen término de jornada. Muchas gracias. Antes de culminar con esta ponencia, queremos una foto grupal. Súper. Por favor, si los asistentes pueden encender sus cámaras. Bien. A la cuenta de tres vamos a tomar la fotografía grupal. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Bien. Muchas gracias a la estimada ponente Yesenia, que nos está acompañando desde Chile. Hemos tenido muy grandes ponentes para esta jornada. También agradecer a los asistentes e invitarles a que sigan con la transmisión, que aún tenemos una ponencia más por el día de hoy y también ponencias para el día de mañana de forma presencial en la Facultad de Ingeniería de Seguridad y Ingeniería Industrial. Este evento está realizado por los estudiantes de Ingeniería y Seguridad y Salud en el Trabajo, que les invitamos a permanecer en la llamada y también la transmisión desde Facebook, porque vamos a proceder a sortear becas